Bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. No, está bien. ¿Qué más? Bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación a Sandra y al club. Este es un tema que no, ahorita les cuento, pero es algo que nos gusta mucho cómo se ve, pero Jimmy y yo no tenemos la experiencia y hemos hecho pocos proyectos en fotografía. Y es algo que hemos estado buscando potenciar, o sea que la charla nos cae como anillo al dedo también, porque es el público que nos gustaría que se animara a experimentar. Entonces, ¿sí se está yendo por ahí? Ah, bueno. Ah, ok, listo. Ah, hay más gente de la que está acá. Ah, bueno, un saludo para los que están en la casa también. Eh, entonces, bueno, es algo que queremos potenciar y que se animen a experimentar con esta técnica. Es una técnica que, como lo vamos a ver, por ser muy barata, la experimentación sale muy barata. Y eso creo que es en parte lo que decías de que se esté usando tanto, es por eso también, porque permite la autopublicación y permite que la gente no requiera de mucho presupuesto para sacar productos en risografía y fotografía en risografía en este caso. A mí siempre, si quieres ponerlo pantalla completa, y pasemos a la siguiente, le pusimos risografía y fotografía, obviamente, pues por esa relación. Que vamos a ver, me gusta empezar las charlas, obviamente, para que conozcan el espacio, porque además de que conozcan la técnica y lo que vamos a ver, yo simplemente quiero es como que causarles curiosidad por la técnica, ¿cierto? Porque esto pues igual requiere trabajo, igual requiere que ustedes también se metan ahí, se equivoquen, saquen impresiones malas hasta llegar a las buenas. Si la hacen de primerazo buena, pues muy bacano, pero también aprovechar para contarles de lo que hacemos Jimmy y yo, porque no solo imprimimos, o sea, el proyecto que tenemos se ha expandido ya como a mí me gusta decir como un proyecto cultural de la ciudad. Nosotros empezamos comprando una máquina risográfica. Eso lo compramos porque Jime, una amiga, tenían una feria de artes gráficas que se llamaba El Faire. Hablo en pasado, pero eso está ahí suspendido. Con El Faire nos ganamos una beca y fuimos a una feria referente en Londres. Y esa feria toda estaba impresa en risografía. Pues, habían libros, habían publicaciones, postales, afiches, todo lo que uno se imaginara. Cuando volvimos a Medellín decidimos ver qué había en Colombia. Había dos rizos, uno en Bogotá, uno en Cali, pero en Medellín no había. Entonces ahí fue que tomamos la decisión, Jime, Luis Echavarría y yo, Jimena Escobar, Piedradita, Luis Echavarría Uribe y Andrew Smith Arbeláez. Decidimos comprar una máquina, hacer un préstamo, comprar la nueva, porque como vamos a ver, se consiguen de segunda, y montar el estudio de impresión risográfica. Algo que nuestra inexperiencia y con lo que no contamos es que nadie sabía usar la máquina, entonces no había cliente. Entonces, claro, ese primer año fue muy difícil y siempre la risografía está muy anclada a enseñar risografía. Todos los talleres de risografía nos la pasábamos enseñando, explicando, haciendo talleres, haciendo charlas, etcétera. Pero con ese conocimiento que teníamos, montamos una tienda, que es de la que estaba hablando Sandra ahora, una tienda especializada en artes gráficas, libro de artista, historieta, ilustración, pósters, cuadros originales, ¿cierto? Y esa tienda es de la que ella habla, que es una tienda especializada, donde la fotografía tiene su espacio. Obviamente desde el libro de artista, o sea, son libros de fotografía, pero son al frente del restaurante Sorba. Hay unas bodegas ahí. Eh, entonces montamos esa tienda, muy invitados a que la visiten, invitados, invitadas. Eh, pero también desde la pandemia, como la cosa ha sido tan difícil, Jimé se ganó una beca para hacer una exposición, Luis hace historieta y había publicado con Planeta justo en ese momento, entonces hicimos dos exposiciones, el trabajo de Jimé y el trabajo de Luis. Y de ahí empezamos a pensar un poco el espacio, como tenemos un espacio amplio, a combinarlo con exposiciones. Entonces hacemos
6, 7 exposiciones al año, proyectos invitados. Nos gusta en esa sala presentar pues oficios tal vez y ya artistas con los que nos sintamos identificados con la obra y su trabajo. En este momento tenemos una artista de Bogotá que se llama Gabriela Pinilla, a la que nos invitó a ser parte de la publicación de un libro que se llama Entre agua y raíces, la historia de una guerrillera del M-19 que es la Chiqui, la que se tomó la embajada de República Dominicana, y ahí está un mural de ella con la obra y el libro. La próxima exposición, que yo creo que pues igual les transmitiré la invitación cuando llegue el momento, es de fotografía de fotógrafo. Entonces esa es la que viene y va también nosotros con lo aprendido en risografía, asesorando proyectos, montamos editorial y en este momento las editoriales las tratamos de amarrar un poco a las exposiciones siempre y cuando se pueda, porque eso genera memoria, eso genera memoria de lo que estamos haciendo, de los proyectos que presentamos, pero además es un trabajo editorial. La editorial de nosotros es libro de artista, ilustración e historieta. Entonces también ahí trabajando con los artistas va a salir una publicación con esa exposición. Son muy invitados. Esa inauguración es el 6 jueves 6 de junio, dentro de 15 días casi. Bueno, entonces está la editorial. Lamentablemente se nos quedó la bolsa con la editorial de nosotros, pero ahorita en la página les muestro lo que hemos hecho nosotros en fotografía con algunos artistas. Entonces tenemos la editorial, tenemos la tienda, tenemos la impresión risográfica, tenemos la sala de exposiciones. Siempre en esa sala se vende la obra, entonces también es una parte que nos entra. Hacemos ferias, talleres, charlas, conversatorios, conciertos. Tenemos una marca de bicho y una marca de chocolate. Como ven, los huevos en todas las canastas posibles para poder mantener ese espacio a flote, porque no es nada fácil y desde la pandemia muy difícil y estos espacios viven de las visitas, entonces también visítenos cuando puedan y curiosen allá porque estoy seguro que se van a encontrar cosas que no se las encuentran en otro lugar de Medellín, ¿cierto? Pues bueno, ese es el taller de nosotros, ahí la fotografía es un poco pues como eso que hacemos, los talleres, la feria, la tienda, la máquina, presentando obras y etc. Entonces, bueno, eh, de nuevo para repetir, estamos a 2 cuadritas del Parque del Poblado, al frente del Palermo, unas bodegas ahí que era un colegio en el segundo piso, donde había un almacén hace mucho tiempo que se llamaba 902, nosotros llevamos ahí 5 años y medio. Entonces, eso, uno entra, eso es como un parqueadero, dice parqueadero privado, parece un parqueadero, y uno entra, es un colegio viejo, y en el segundo piso, donde hay muchas matas, ahí es el espacio de nosotros. No, el Palermo es al frente. Nosotros estamos por fuera del Palermo. Está la carrera 42, número 815. Pero bueno, la entrada de carros del Palermo, la esquina del frente, ese es el edificio. Así grafiteado, pues y todo. Pues bueno, esa es la introducción pues de lo que hacemos Jimmy y yo. Luis ya no está en La Bruja, Luis pues tuvo una hija y lo dejamos ir pues, y en este momento está en Estados Unidos. Entonces Jimmy y yo estamos al frente, somos un equipo de 4 personas, 5. Tenemos a Camilo, que es el que imprime en este momento básicamente todo lo que hacemos, el maestro impresor. Tenemos a Cata, que nos ayuda en todos los procesos de terminaciones, y Amparo, que nos ayuda con la limpieza. Y nosotros dos al frente, pues, coordinando todos los proyectos. Entonces, pasemos a la siguiente. Les voy a empezar contándoles un poquito de la historia, que también me parece importante, de cómo llega esta técnica a inmiscuirse en todo este mundo contemporáneo, porque la técnica es, contrario a lo que mucha gente piensa, es muy vieja, es de las primeras técnicas de impresión en oficina. La historia empieza por este señor Noboru Hayama. Él trabajaba en una impresora en esa época, en los 40, y trabajaba con un mimeógrafo. ¿Saben qué es un mimeógrafo? Hay una preocupa, no, igual le estamos aquí para contar.
el ser humano siempre ha tenido una preocupación por generar copias, ¿cierto? Generar, en este caso, duplicados para educar, para comunicar, para, ¿cierto? Entonces, en estos años eso no era tan fácil. Y siempre han habido, a mí me gusta decir, como dos grandes ramas. La rama de los sellos, donde está el grabado, el linóleo, la litografía, el mismo sello, ¿cierto? Esa parte. Y está la otra parte que es la de las mallas, que es la serigrafía, la mimeografía y la risografía. ¿Listo? Sí, ahí sí conocen las dos, ¿cierto? Una es como un sello y la otra es una mallita que la tinta va a atravesar la malla. La voy a perforar como un stencil, ¿cierto? Donde haya hueco, la tinta va a atravesar, usa un stencil, sí, pero no es alto contraste. Entonces ahí hay una diferencia con... Les regalo una tarjetita. Pero bueno, igual, esa es la idea. Hay dos grandes ramas, ¿cierto? La de los sellos y la de las mallas. La risografía hace parte de la de las mallas. La primera técnica en esa rama, y la mamá de todos o el papá de todos, es el mimeógrafo. El mimeógrafo era un aparatico, incluso pequeño, los papeles se perforaban, hay muchas patentes de cómo perforar ese papel especial. Lo que se usa actualmente, porque todavía existen por ahí, es máquinas de escribir. Lo golpean con las teclas sin tinta y eso perfora esos papeles que se encuentran todavía de segunda. No he escuchado que se vuelvan a producir. Y como la serigrafía, ya el papel perforado con una tinta y un rodillito se lo pasaba así por encima, le metía un papel debajo, rodillito, primera copia, rodillito, segunda copia, rodillito, tercera copia, y salen, ¿cierto? Y así se comunicaba. Cuando, miren que esto es 46, posguerra, empieza a escasear en Japón y a subir los precios de las tintas. Entonces este señor muy preocupado con esa situación, porque básicamente es no poder comunicarse, o sea, en esa época no se puede imprimir, no se puede comunicar. Entonces creó tintas con lo que tenía alrededor, que es a base de aceite de arroz y a base de aceite de soya. Esas sigue siendo las tintas de la risografía, que son a base de aceites naturales, y por eso hay un discurso ecológico detrás de la técnica también. La empresa Rizo y Risografía, Rizo es el nombre de la empresa, y nace porque las tintas que fue con las que nació la empresa eran a base de aceite de arroz. Pues de ahí Rizo. Entonces él llamó a la empresa y aquí están las tintas, dice tinta Rizo, ¿cierto? Entonces el nombre de la máquina viene de ahí. Luego, listo, genera las tintas, sigue con la mimeografía, siguen también con las otras técnicas, obviamente, ya las partes de sellos, se puede reproducir todo, pero él quería sacar una técnica de malla barato. Entonces, en un momento se crea este juguetico que es el Goku. Al final de los 70 crea el Goku. Era un juguetico para hacer postales donde se quemaba una plancha más parecido a la serigrafía, porque era una mallita con un esmalte fotosensible. Los niños o la mamá con el niño rayaban y hacían la tarjeta de cumpleaños con colores, la ponían encima, una lamparita, ¡pa! Y donde, exacto, donde había negro, por decir algo, la plancha, el esmalte se quitaba, era fotosensible. Entonces, donde había línea, lo quitaba y por ahí iba a pasar la tinta, entonces iba a ser una reproducción del dibujo. Con eso se hacían las postales y eso se volvió un éxito en ventas en Oriente, pero la clave está en que él ya estaba creando las planchas de bajo costo. Rápidamente entonces en el 80 nace la risografía, que técnicamente se llaman duplicadoras, no es una fotocopiadora. En una fotocopiadora uno saca una copia. En risografía o en las duplicadoras, como es que se llama técnicamente, es sacar muchas copias, no una. Es más, la máquina generando esa plancha, como vamos a ver ahorita, ya genera 2 copias inmediatas. Entonces, es para generar, las duplicadoras son para generar un duplicado en masa. ¿Listo? Pero igual eso lo voy a ir reforzando. Pero entonces vean, es de 1980. ¿Qué pasa? Rápidamente llegan la impresora de punto, luego la burbuja, y más yéndose hacia más acá, pues o sea, las técnicas de
de hacer impresión en oficina evolucionó muy rápido. Y la risografía siempre estuvo ahí y sobrevivió en los lugares donde se imprimían muchas copias de lo mismo. Iglesias, colegios, hospitales, el ejército, ahí sobrevivieron estas máquinas, pero se usaban como fotocopiadoras, ¿cierto? Para sacar volantes, saqué 100 volantes, saqué 10.000 volantes, los hacían en esta máquina. El punto de inflexión es en los 2000, que como estas máquinas hay tantas desde 1980, en el 2000 el mundo de la historieta las recupera y las empieza a usar de nuevo, además porque le genera lo que decías vos ahora, esa textura, y por eso quería que vieran antes con la lupa, los que no han visto, pues por ahí está la lupa, también si quieren ver la textura de la impresión, es una técnica que es como de puntos, como recuerda a esos cómics del periódico, y las cosas no casan, y se ve el colorcito, y se ve el grano de la impresión. Entonces el cómic se da cuenta de esto y la recupera, y ahí es donde se empiezan a usar, las empieza a usar el mundo de la ilustración, el mundo del arte, el mundo del cómic, y eso fue lo que nos encontramos Jimmy y yo en esa feria cuando fuimos, y, y es lo que ahora les estamos presentando, ¿sí o no? El hemisferio norte, porque como esta técnica estaba en todo el hemisferio norte, pues si lo dices así sería Japón, es una técnica japonesa, ¿cierto? Pero como eso se expandió obviamente en todo el hemisferio norte, ellos tenían acceso a muchas máquinas de segunda. Nosotros lo vimos en Londres, pero esto se estaba viendo en Estados Unidos, se estaba viendo, o sea, a la vez el mundo del cómic empezó a mover estas máquinas, a buscarlas de segunda, y todavía se encuentran. En el hemisferio sur es más difícil, pero se encuentran. Ahorita en el Palermo sacaron una vuelta a nada, que supimos ya tarde que la habían ya deshuesado, había una rizo vieja y subutilizada. Y siempre hay por ahí, pero, pero es menos la cantidad. En el hemisferio norte uno ve que talleres de rizo aparecen muchos en todas partes, mientras que acá es un poco más difícil. De hecho, y ahorita también hablamos de esto, pues a nosotros nos toca importar las tintas. No tenemos proveedor de tintas de colores. Aquí solo hay proveedor de tinta negra, porque es para lo que se usa normalmente, para impresión de fotocopiado en masa. Pero como uno la va a usar con colores, no tenemos distribución. En el hemisferio norte sí, ¿cierto? O hasta México tiene buena distribución. Pero bueno, queda claro hasta ahí, ¿cierto? Un poco la historia, pues, de dónde viene la técnica. Entonces pasemos, y ahora sí entremos en materia. Eh, Les voy a hablar de cómo funciona, voy a tratar de explicarles cómo funciona. Les recuerdo que lo que yo quiero es que se lleven, que les cause curiosidad, ¿cierto? Y que entiendan un poquito de cómo funciona, pero no espero pues que salgan de aquí sabiendo de risografía y separando pues un trabajo para, sino que sepan lo que hay que hacer para llegar a una impresión risográfica. ¿Listo? Lo primero era lo que les decía, imprime duplicados de un diseño a partir de una plancha o más. Esto es la técnica es eso. Voy a generar una plancha, un máster se llama, y con ese máster voy a imprimir muchos papeles. Voy a sacar duplicados. Por eso se llama duplicadora. Voy a sacar duplicados. Y, y lo otro es que, como en la serigrafía, solo puedo imprimir un color a la vez. Esa es otra característica. En nuestra máquina, hay máquinas de estas que pueden imprimir dos, pero es mejor explicarlo con una para que entiendan mejor. ¿Cierto? Entonces la máquina por fuera es como una fotocopiadora normal, pero solo cambia cuando uno le abre la puerta. Esta puerta que se abre aquí y es este cilindro. Voy a explicar cómo funciona y después vamos a las características de dónde vienen. Listo. La tinta es esto, el tóner. El tóner de tinta que nosotros compramos, el tubo de tinta va aquí en la mitad de este cilindro. El cilindro, entonces, por dentro, todo el mecanismo se ensucia con el color que tenga. Entonces, tengo un cilindro por color, solo puedo imprimir un color a la vez. Es decir, la máquina siempre va a poder imprimir un color porque solo puede tener un equipo de estos metido dentro de la máquina. Yo puedo tener 20, pero ella solo puede imprimir uno a la vez. Esa es la clave. Nosotros solo tenemos 4. Y ahorita les cuento por qué. Entonces, este equipito, el toner y el máster va a envolver
el cilindro. Entonces esto gira y estampa el papel, ¿cierto? Es como entre serigrafía y offset. Quema una plancha, se pega de un rodillo de un cilindro y al girar va a estampar. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí la tinta está en la mitad del cilindro. Esa es la diferencia, ¿cierto? Claro, pero eso trae consecuencias porque todo el sistema está sucio con esa tinta, entonces solo puedo tener un equipo para una tinta. Igual, lo que me interesa aquí que entiendan es que es un sistema de copiado que es girando, como una offset, gira y estampa, pero que la tinta está en la mitad, es decir, va a atravesar el máster. ¿Listo? Entonces es como la serigrafía. Si yo voy a estampar esta camiseta, yo necesito hacer tantos chablones como colores tengo. ¿Listo? Más o menos saben cómo funciona la serigrafía, ¿cierto? Va a tener una seda para el blanco, una seda para el amarillo, una seda para el verde, el naranja, el rosado y el negro es el fondo. Listo. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 colores. Necesito 5 planchas. A cada plancha yo le entrego su información aparte, ¿cierto? Entonces yo pongo la plancha del blanco, la plancha del amarillo, la plancha del naranja, la plancha del rosado y la del verde. Eso lo ponen en lo que se llama un pulpe. Porque como es un proceso manual, las cosas casan perfecto. Esta camisa casa perfecto, pues todos los colores. Entonces, ¿qué hace el operario? Llega y baja la seda, le echa tinta, pasa una rasqueta, levanta y se imprimió lo blanco. Corre el pulpo. O se corre para el siguiente brazo. Baja, tinta amarilla, rasqueta, levanta y ya la camisa tiene amarillo y blanco. ¿Ah? Puede ser, pero puede ser. Pero siempre ve, la teoría dice que claro a oscuro para uno no ensuciar, porque los oscuros se ensucian más. Pero bueno, así con cada color. Si yo hago una camisa, esa camisa vale 1.000.000 de pesos, por decir cualquier cosa. Porque le tengo que cargar el precio de los 5 chablones, del trabajo, de la camisa, de las tintas, del diseño, a una sola camiseta. ¿Cómo se tumba el precio? Hago duplicado, hago 30, 50 camisas. Y ahí se reparte el precio. En la risografía, esa es la lógica. Esa es la misma lógica, porque voy a hacer una plancha, ¿cierto? Que va a recubrir el amarillo, y voy a imprimir amarillo, entonces tiro un montón de copias para que ese precio se baje. Sí, estamos claros. Entonces ahí, esa es la razón porque en la risografía hay que hacer copias, porque debo tumbar el precio, como en la, me atrevería a decir, como en la serigrafía, hay que hacer copias, porque si no, si se hace una sola, vale mucho. Entonces hay que hacer copias o duplicados. ¿Listo? Ahora, en la risografía yo no tengo el control que tengo en la serigrafía, que puedo cazar a mano todo, que puedo poner cintica, que puedo mover, que puedo calcular y antes de pasarla aquí, yo le pongo el papel y eso imprimió todos los amarillos. Cojo el papel, lo arrumo en una mesa, vuelvo y cargo la máquina, le meto el rojo, voy a imprimir el rojo, cha, 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 cha. Es imposible que esa máquina coja los papeles igual. Imposible. Entonces es inherente a la técnica que las cosas no casan perfecto. En la risografía, y no sé si se dieron cuenta en lo que vieron ahorita, hay partes de esas fotos, partes de esas imágenes que tienen espacios en blanco, que se ven un poco borrosas, que se mueve la imagen. Eso es inevitable. Eso es inherente, sí, pero hay que saberlo. Eso es inherente a la técnica. Hay que saberlo, por ejemplo, ¿por qué? Porque hay que esperar que los detalles, muy detalles en la fotografía, se vean un poquito movidos. Hay que esperar que los textos en un texto de escritura se vean un poquito movidos. Con el texto hay que tener mucho cuidado porque se puede perder lectura. En la fotografía, pues la imagen un poco redondea todo el ojo, pero en el texto hay que tener más cuidado. Ese es el siguiente paso. Listo, entonces, ahí voy para allá. Entonces hay que tener en cuenta que las cosas no van a casar perfecto. Listo. Lo siguiente es lo que está diciendo él y es que las tintas son translúcidas.
Entonces, cuando cae una tinta sobre la otra, se combinan para generar otros colores. La tarjeta que les di, si ustedes ven, en la mitad del círculo es morada. Ese morado se construye porque cayó el azul sobre el rojo. Entonces vuelve la teoría del color. Amarillo y rojo naranja, rojo y azul morado, eh, azul y amarillo verde. Y si combino ya 4, genero policromías. Por eso nosotros tenemos 4 cilindros. Este cilindro o esta parte de la máquina que yo tengo que tener uno por color es muy costoso. Y sobre todo en peso colombiano. Cuando uno va a las rizos europeas o gringas, tienen 20, 30 colores. Incluso Colmillo en Bogotá, que tiene más experiencia que nosotros, tiene 9 colores o algo así. Nosotros, la estrategia de nosotros fue distinta y fue comprar 4 colores para jugar a policromía. Todo se imprime, y esto es una de las cosas que a mí me ha gustado de la risografía, y es que uno tiene que volver a pensar cómo se producen las cosas. Las imágenes se imprimen en CMYK, tradicionalmente, ¿cierto? Sean magenta, amarillo y negro. Nosotros tenemos una falsa policromía, no tenemos cian sino un azul, y no tenemos magenta sino un rojo. Y hemos tenido varios rojos y hemos tenido varios azules. Entonces hemos tenido varias policromías distintas. Por eso ustedes ven por ahí algunas de las imágenes que les pasé tienen rosado, algunas tienen el que se llama teal, que es como un turquesa. Incluso este es de muchos colores porque eso es una rizo europea. Entonces es su, ¿cómo se llama? Su carta de color, una forma de mostrar la carta de color. Pero en la estrategia de nosotros ha sido la policromía. Incluso nos hemos distinguido cuando vamos a ferias afuera o en otros lados, nos distinguimos dentro de las rizos porque el trabajo de nosotros es muy minucioso en la policromía, que no lo hacen muchas rizos porque tienen más colores para trabajar. Perfecto. Se está adelantando cada pasito, a un paso adelante. Claro, entonces es lo mismo que la serigrafía y pasemos ahí, y ese es el escollo de esta técnica, y eso es lo que ahí tendrían, si a ustedes les interesa, tendrían que ir más allá de esta charla, y es que a la máquina, al igual que la serigrafía, hay que entregarle la información separada, qué va en amarillo, qué va en azul, qué va en rojo y qué va en negro. Entonces la tarea es separar eso, ¿listo? Y claro, yo sé que uno llega al Photoshop y uno le dice separar en capas, ¡pray! Y eso sale en CMYK. Pero bueno, el primer problema es que nosotros no somos CMYK. Entonces ahí les van a cambiar las tonalidades un poco frente a un CMYK si lo dejan así. Pero lo otro es que la máquina no lee colores. La máquina, las máquinas son, exacto, las máquinas, eso lo decía yo hace tiempo, pero ya la ahí me empieza a callar, y es que las máquinas son brutas, la máquina hace lo que usted le diga, ¿cierto? Ella es como yo la aprendo a manejar, ella hace lo que yo le diga, ella no lee color, ella imprime el color que yo le tenga en el centro. Pero, ¿qué tiene que hacer ella? Generar el máster. Le voy a pasar, el máster es este papel, que me había olvidado pasárselos, y este es el papel que envuelve el cilindro. Se lo voy a pasar para que lo vean. Primero porque esto apoya el discurso ecológico y es que es un papel de fécula natural prensado, entonces ustedes le van a ver la textura prensada de cáñamo, de fécula de banano, y por este lado es brillante. Este es el esmalte. Entonces lo que hace la máquina es que por calor, según la información que yo le mande, que en definitiva son puntos, que son los puntos que yo quería que vieran ustedes con la lupa, esa textura de punticos, es que con la información que yo le mande va a perforar esto, va a quitar el plástico, lo envuelve y por esos huequitos va a pasar la tinta. ¿Listo? Entonces la voy a pasar para que la miren también. Entonces, la información yo no se la doy en color, yo quiero que abra punto. Entonces yo se la doy en opacidad, escala de grises. Entonces, si está opaco al 100%, esa representación puede verse como un punto más grande o más juntos también. Cuando bajo en opacidad, una opacidad del 50%, que en la imaginación se puede ver como un gris, son puntos más pequeños, más separados. Y si le tiro una opacidad del 20, que es un gris muy clarito, va a abrir un punto aún más pequeño y aún más separado, y el ojo lo va a ver
¿cierto? Como un gris pequeño. Pero ahora, como yo lo que tengo en la mitad es amarillo, eso no va a salir en negro, eso simplemente perforó, y si yo le tengo el tono en amarillo, sale en amarillo. Listo, si tengo el rojo, sale en rojo. Donde hay puntos, opacidades al 100, puntos grandes y juntos, sale un rojo intenso. Donde están los puntos más pequeños, más separados, sale un rojo medio y así bajando en la escala de opacidades. ¿Me entienden hasta ahí? Sí. Sí, claro, eso, claro, pero ustedes tendrían que llegar hasta el archivo en escala de grises o en opacidades, que es lo mismo. Entonces, claro, entonces hay una forma, porque hay que tener, ahí los cuidados que hay que tener, esto lo digo pues como, los cuidados que hay que tener es que si yo cojo un amarillo y lo paso a escala de grises, el amarillo, su representación en gris es un negro muy clarito. Entonces, si yo tengo que tener la lógica de que si yo quiero un amarillo intenso, debo llevar eso a una opacidad alta. Exacto. El stencil es alto contraste. Aquí yo tengo esas capas de gris, matices en gris. Sí, es alto contraste, es eso. Estos son stenciles, ¿cierto? Porque yo puedo abrir el hueco completo y hacer con un aerosol. Pero aquí es perforar en punto. Les voy a mostrar otro ejercicio que yo hice para reforzar. Listo. Y después les muestro las características y por qué vienen esas características otra vez y ahí reforzamos. ¿Está bien? Nosotros lo mejor es PDF de buena resolución o Photoshop o Illustrator. Eso es lo que más es cierto. No, no. Sí, PDF, las publicaciones a PDF, exacto. Les voy a mostrar un ejercicio que hice yo. Eh, yo no sé manejar ni InDesign, ni Illustrator, ni Photoshop, ni nada. Yo estudié física pura. Entonces, pero no sé manejar nada de eso. Entonces, la máquina permite usarse fotocopiando. Entonces, yo hice un ejercicio fotocopiando, porque tenía una idea de hacer un taller y son unos talleres que yo hago de acercamiento a la técnica, pero de separación analógica. Separar calcando y ir a fotocopiar. Entonces me parece que puedo ilustrar un poco lo que acabo de explicar así, pues como imaginariamente, traerlo un poco más a un trabajo, listo. Yo lo que quería era representar en principio esta torre de carros. Entonces quiero hacer una separación en policromía. Es que tengo que pensar que los verdes tienen que tener amarillo y azul. Los rojos o naranjas, digámosle naranjas, tienen que tener rojo y amarillo, no, amarillo y rojo. El morado tiene que tener rojo y azul, ¿cierto? Y si quiero que un carro pues tenga una policromía, como voy a hacer con este, no lo voy a tirar a verde, sino quisiera que fuera otro tono de verde o un café, o tengo que ponerle todos los colores, ¿cierto? Entonces yo empiezo calcando. Entonces, digamos, el Volkswagen, yo lo quiero de naranja intenso. Entonces, para lograr un naranja intenso necesito un amarillo intenso y un rojo intenso. Entonces, pensemos en el amarillo. Aquí necesito un rojo intenso, un amarillo intenso. Quiero este carro amarillo, lo voy a poner amarillo intenso. Quiero este que tenga un poco de amarillo, no tanto como el de abajo, pero que tenga un poco, entonces lo calco con un color más luminoso o menos opaco. Listo. Y este cremita que tiene la van, juepucha. Este cremita que tiene la van es aún más clarito, es un amarillo aún más clarito. Entonces, cuando yo busco eso y lo calco, esta es la representación. Lo negro es lo más opaco. Pero, ¿qué están mostrando? ¿Dónde puedo? No puedo mostrar. Me acerco aquí. Sí. Pero bueno, yo lo puedo pasar y vuelvo a mostrar. Bueno, igual lo que estoy haciendo es calcando lo que quiero amarillo intenso, lo calco de negro.
Lo que quiero con un amarillo menos intenso lo calco en gris. Y lo que quiero aún menos intenso lo calco aún más luminoso, que sería el amarillo. ¿Listo? Cuando meto esto en la máquina y la máquina tiene el tonel amarillo, esto es lo que imprime. Entonces esta es la representación de la opacidad en la tinta. Pero sí, pero funciona igual desde el computador. La única diferencia es que en el computador yo tengo dominio total de la opacidad. Yo puedo decirle 30, 35, 37, 45. Aquí no. Sí, porque eso lo hace la máquina para poder imprimir. O sea, yo le entrego la información por escáner, la máquina perfora el papel y lo pega al cilindro. Y ahí yo imprimo, ¿cierto? Sí, para perforarlo. Por eso debo hacer esto, porque ya lee la opacidad y abre los puntos. ¿Listo? ¿Va? Me voy a acercar por aquí también, pues para que vean, ¿cierto? 10.000 copias dicen, no hemos impreso tanto. Aquí en pantalla hay, ¿cierto? ¿Qué quiere decir la misma perforación? Digamos, vuelvo a lo que estaba diciendo ahora, cuando tiene negro los perfora más grandes y juntos. Cuando tiene gris los perfora un poquito más separados y por eso sale un tono más claro. Y aquí se alcanza incluso a ver el amarillo, que es aún más claro y más separado. Sí, ya me cogieron ahí mejor, ¿cierto? No, solo gris. O sea, es que, vuelvo, la máquina lo que requiere es información para perforar ese máster. Entonces la información está en opacidad. Entonces no importa no importa si este gris está construido con lo que sea. Listo, eso. Pero en escala, pero debe estar en opacidades, en escala de grises. Eso, eso, exacto. O sea, si yo le hubiera puesto el rojo, volvía a hacer este carro en rojo intenso, este carro en rojo medio, este carro, porque la plancha es la misma. La información que le entrego es la misma. Veamos lo que pasa con el rojo, listo. Volvamos entonces, ya imprimí todos los amarillos, porque el proceso es, tiro el amarillo e imprimo, duplico lo que vaya a ser 50 copias, todas las amarillas, y esas las guardo ahí. Ahora le voy a mandar la información del rojo para continuar con el trabajo. Entonces, ¿cuáles tienen rojo? No, ya me refiero. ¿Cuáles tienen rojo? Pues digamos que obviamente los rojos, ¿cierto? Pero decidí ponerle a este, decidí ponerle, este por ejemplo no tenía amarillo, porque voy para un morado. Entonces le debo echar rojo. Yo estoy diciendo rojo, pero en este momento nosotros teníamos tintera rosada, pero piensen que es rojo, ¿cierto? Igual funciona para la policromía, igual. Entonces, esta es la de los rojos. Estos rojos, este Volkswagen, ¿cómo me va a salir? Naranja, porque ya tiene amarillo. Este no tiene amarillo, este va a salir rojo, rosado, intenso. Cuando yo le meto esto a la máquina, ese es el proceso, ¿cierto? Sí, si yo lo imprimiera solo, sale rojo, rojo en intensidad. Entonces lo que vemos aquí es la correspondencia. Donde había amarillo se combina, que es la superposición de colores, pero donde no había queda solo. Listo. Y cambian las intensidades. Esto es un naranja y esto es otro naranja. Cambia la intensidad según la opacidad que yo le estoy dando. eh, pero esa es la cosa. En Rizo no. En Rizo yo tengo un rojo. Yo solo puedo imprimir un color a la vez. Entonces yo tengo que decir qué color remeto. Sí.
Sí, pero hay que pensar que la RISO funciona es si genero copias de lo mismo. Entonces, en un número de 50 copias o 100, yo no puedo tirar, pues sí podría, pero el precio aumenta, ¿cierto? Sí, pero nosotros en la bruja solo tenemos un amarillo, un rojo, un azul y un negro. Entonces tenemos, eso nos ha pasado, por ejemplo, con este rosado. Por aquí lo traigo para que lo vean otra vez en pantalla, pues también, y los de acá. Ahí. Dos. Ya voy a pasar más rapidito para el tercero. El tercero es el azul, que en este momento no teníamos azul, sino til. Entonces, esto, lo que va a pasar es que esto no tenía ninguna tinta, van a salir del color que teníamos. Este tenía los tres colores. A este le he puesto en la misma intensidad el amarillo, el rojo y el azul. A este. Este va a salir morado, porque ya le tiré rosado. Entonces, cuando pasa, sale. Listo. Dejémoslo ahí un poquito para que salga más rápido. Ya le pasamos al negro. Nosotros decidimos hacer el negro en dos tintas, texturas, llantas, bumpers, etcétera. Eh, Cuando se imprime sale esto. No sé si han notado que este carrito está cambiando de color. Ya se los voy a pasar. Este carrito está cambiando de color, se está veteando. Eh, y para cerrar, tiramos esto, ¿cierto? Estábamos ensayando también, pero también tiene dos formas de hacer trama, pero esos tecnicismos los hablo después. O sea, este es trama semitono y este es punto aleatorio para que se acerque más a la línea y se vea mejor. Pero bueno, así generamos el afiche. Listo. Les voy a pasar la lupa. Les voy a pedir que vayan viendo lo voy a pasar por aquí y te diré, este carro, denle una miradita con la lupa. Listo. Eh, y quiero mostrarles, bueno, aquí se empiezan a ver otras dos cosas. Una es que, como ven, el rosado aquí se sale atrás, se sale por acá, las cosas no casan. Y en este sale menos, en esa copia sale más, y así, ¿sí ven? Eso trae a la risografía y una cosa que por eso se usa en el arte y por eso tiene también, es que trae unas cosas de unicidad, casi que cada copia es única, porque cada copia pasó distinto. Listo, y las cosas no casan. Entonces, esta salió veteado aquí, pero ese salió más verde y el otro, entonces eso trae un cuento también de unicidad. Sí, eso es incontrolable, sí, sí, exacto. Además, eso es un rodillo que atrapa el papel y lo pasa. Entonces, yo tengo el rodillo blanco, el limpio, perdón. Tiro el primer papel en blanco, lo coge el rodillo y pasa y sale el amarillo. Arrumo, que también es imposible arrumar igual todo, pero listo, lo arrumo, lo meto, además ya tiene otra textura porque está mojado por la tinta, cargo la máquina y el rodillo empieza a agarrar. Pero ahora que agarra, está con amarillo. Pues yo la puedo dejar secar, y ya voy a hablar de eso, pero siempre va a quedar sensible, siempre va a ensuciar. Entonces el rodillo se ensucia de amarillo. Cuando paso a la tercera, también se ensucian por debajo. Ya voy a hablar de ese detallito. Cuando meto el azul, ya empieza a ensuciar el rodillo. Entonces, siempre la risografía, no solo las cosas no casan perfecto, sino que uno tiene que esperar que haya marcas de rodillo. Uno siempre reconoce rizos, sobre todo en fotografía en policromía, que tiene marcas de rodillo en alguna parte o cambios de tono en la mitad del recorrido de la hoja, porque por ahí pasó el rodillo. Entonces, aquí se ven esas marcas, en esa copia que están viendo ahí también las tiene, se ven unas marquitas arriba. ¿Listo?
También el color, es que el color del papel puede incluso hacer las veces de una tinta. Si yo imprimo amarillo en un papel rojo, eso va a salir tendiente al naranja. Si yo imprimo amarillo en un papel azul, eso va a salir tendiente al verde y así. Eso se puede. Quería responderles, antes responderle a ellos, porque eso me interesa, es que la máquina, y de nuevo volvemos a lo ecológico, no tiene procesos de termofijado. Aquí es lo que el papel absorba. Entonces hay dos cosas ahí. Una es que el papel también se satura y eso queda sensible al tacto. Y no es que dañe la impresión, pero negro sobre amarillo se va a ensuciar, va a haber marcas de rodillo, en la manipulación se pueden generar marcas de dedos, y uno pasa un borrador y las borra. Esas marcas de rodillo, de hecho, en el papel se pueden borrar, pero siempre hay una cosa con el tacto porque es lo que absorba el papel y el papel se satura. Y con esto estoy diciendo que no se puede usar cualquier tipo de papel. Los papeles deben ser porosos, deben permitir absorción de la tinta, no se pueden propalcotes, no se pueden lisos, estucados, esmaltados. Deben ser papeles que permitan absorción de la tinta. ¿Listo? ¿Me ibas a preguntar algo? Se podría ver así, se puede ver así, sí. Sí, al menos únicas, pues, al menos copias únicas, sí. Tiene hermana y no tiene primo. No son duplicados perfectos, ¿cierto? Son duplicados que siempre, y nosotros tenemos una frase en el taller y esa frase es el error, porque hay como ven, marcas de rodillo, las cosas no casan, incluso los colores cambian en el momento en que se imprimen, porque cuando arranca la máquina el color está sentado, entonces las primeras copias salen más intensas que la décima copia, y lo que pasa en el proceso es que se traba un papel. Mientras yo saco el papel, la tinta se asienta y vuelvo y arranco el proceso de impresión. Esa copia inmediata va a salir con más tinta que la décima a partir de ahí. Entonces también hay un asunto con que el color no va a salir igual en todas las copias. Y eso depende del proceso de copiado. No solo las primeras, sino que la máquina se puede pegar el papel, se puede atrancar, se puede, cierto, hay mil cosas que pasan ahí en ese proceso que traen también cambios de colores en copia por copia. Listo. Yo creo que también, yo traje algo también para ayudarle a los que están en la casa, y es la que sigue. La que sigue es un trabajo que hicimos de un artista en el Museo de Arte Moderno, participamos en una exposición, e invitamos a Henry Palacios a hacer una obra, y en esa obra él quería hacer una postal, que es esta. Esta, la separación la hizo Jimmy, que sí sabe manejar los programas muy bien además. Pero para ilustración de lo que les mostré con los carritos y los que están en la casa para que vean mejor, es esto lo que pasa. ¿Cierto? Yo quiero llegar a esta fotografía. La pueden pasar por ahí. Esa fotografía, el proceso de impresión es el que están viendo en pantalla. Hay que separar los colores, ¿cierto? Hay que separar las capas en amarillo, rojo, azul y negro. Aquí pues es un azul específico, es un rojo específico, amarillo y negro. No sé MYK, ¿cierto? Aquí ya están asignados. Entonces, esto es si yo imprimiera cada plancha de esas. Pero lo que yo le entrego a la máquina no es eso. Lo que yo le entrego a la máquina es eso. ¿Listo? Sí, 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 el Pantone. Sí. Lo tienen ustedes en la tarjeta. El código X es el color. Entonces, lo que yo le entrego a la máquina en el computador es lo mismo que yo le estaba entregando ahí fotocopiando, pero en el computador se ve así. Si yo imprimiera solo el amarillo, sale esto, pero el proceso es este. Se imprime el amarillo, luego el rojo sobre el amarillo, luego el azul sobre los dos anteriores y luego el negro. Y esa es la postal que tienen ahí en la mano que están pasando.
Sí, ahorita lo decía, uno acostumbra de claro a oscuro porque si yo empiezo por el negro, todo se va a ensuciar y se va a manchar de negro y así. Entonces uno trata de ir del claro al oscuro para evitar eso. En serigrafía es lo mismo, sí. Tiran el más claro, pues sí, además el más claro es más fácil de limpiar, el más... Siempre. Entonces yo creo que aquí ya los que están en casa, pues esto es lo mismo que estaba mostrando pues con los, con, ¿con qué? Con los carritos. Bueno, ese carro se está veteando, ese que vas a ver, y ese es el tecnicismo que hay, y es que si yo imprimo las tramas, esto tiene, o sea, la trama es cómo se organizan los puntos, ¿cierto? Como dijimos, esos son puntos que se perforan, una semitono, y es que un puntico al lado del otro. ¿Qué pasa? Que si yo tiro todo en lo mismo, en la misma dirección, pasa lo que pasa con ese carro, y es que cambia de color, se vetea. Y eso se evita tirando el amarillo a un ángulo, el rojo a otro ángulo. Entonces, cuando nosotros queremos una imagen como esta, esto se hace cambiándole los ángulos, porque si no se me van a vetear todos los colores. Entonces, para evitar eso, esto es un proceso que hacen las litografías también, pero allá adentro. Y yo tampoco le exijo esto al cliente, yo lo hago. Hay unas convenciones de ángulos y uno lo hace. En 5 años solo había un cliente que me dice, lo quiero, este color a tal ángulo. Y uno se lo pone, pues, pero ni siquiera yo sé qué diferencia hay. Hay una... No. Sí, sí, dale. Hay que utilizar una diferencial 30 grados entre cada uno, entre el negro, el diferencial y el magenta. El amarillo, que es la tinta más transparente, no entra en el 30 grados. Son 15, 45 y 75 de la doble. Aquí el amarillo 90. transparente está encima y no se va a notar. Los que se evitan tirar esos colores a 30 grados de diferencia es evitar un efecto que se llama Sí, que son unas burbujas nosotros lo hemos sufrido. por la posición de esas tramas. Pero si yo lo tiro, por ejemplo, hay convenciones que he visto yo de 27, 45 y 90. Desde que usted tenga la diferencia de los 30 grados en esos tres colores. Eso, entonces es como, por eso yo decía, hay convenciones. Y uno usa esas convenciones y eso es lo que nosotros hacemos acá. El moaré es ese mismo veteado que se está viendo ahí, pero se genera manchas, sí. Sí, sí, cuando son áreas más grandes, pero es eso. Pero bueno, esto es impreso en rizo, pero también hice la tarea, les traje una fotografía también. Un caso exitoso de una fotografía. Pásenla por ahí. Y ellos, ahorita los negros que hacen también. Bueno, porque una forma es la que estamos hablando, que es cuando tiro semitono, que es los puntos organizaditos y los tiro, pues, organizaditos es que 90 grados van así, 45 grados, pues los puntos se organizan así, listo. Pero hay otra que es punto aleatorio. Punto aleatorio lo que hace es que se van más hacia donde está la mayor opacidad. Entonces los puntos aleatorios sirven para tirar texto, para tirar línea, ¿cierto? Porque voy a tener mayor probabilidad de que caigan sobre la línea. Mientras que si yo tiro una malla uniforme de puntos, se puede comer pedazos de la línea por no caer en la misma uniformidad de la malla. Pero esos son tecnicismos que yo igual, pues, el objetivo ahora de la charla igual, y para volver a eso otra vez, es que con que ustedes entiendan que para risografía hay que hacer esta tarea de separar los colores, hay que entregarlos en escala de grises y que cuando caigan uno sobre el otro se van a combinar. Con eso yo quedo feliz porque ya de ahí para allá, eso es, vaya y juegue con esa máquina, imprima. Listo. Voy a hablar con la diapositiva que sigue, la podemos poner, porfa, porque todo esto que hemos hablado trae unas consecuencias y con eso voy ya cerrando, pues, como la... Ah, bueno, no, estos eran unos close-up de las, si quieres seguir, aquí cuando cae el rojo, el azul y cuando cae el negro, que es la postal que hay por ahí.
Pero estas son las consecuencias que hay en la risografía, que es lo bonito, que es lo que gusta, pero que hay que tenerlo en cuenta también y son consecuencias de esta forma de imprimir o de esta forma de duplicar. Primero, lo que hablábamos, el descase. ¿Qué pasa? Yo no tengo control de esa máquina, cómo va a coger ese papel. Y además lo tengo que arrumar manualmente, cargarlo en una bandeja. La bandeja también tiene un jueguito. Entonces, las cosas no casan perfecto y eso es inherente a la técnica. ¿Listo? Los colores. La paleta de color es reducida, es limitada, pero no tanto como uno pensaría. Nosotros hemos tomado la decisión, además nos conviene porque es más barato, de solo comprar 4 colores. Mira, hemos tomado la decisión obligada de tener 4 colores, pero no, esto nos ayudaba a que si nosotros tuviéramos la capacidad de comprar otro color, ya no nos iríamos por un color que podemos construir. Nos podríamos ir por un color especial, que los hay en rizo, hay dorados, hay blanco, hay plateado, hay fluorescentes, entonces uno se iría más por estos colores que por un verde, por ejemplo, o un morado, que ya sabemos que lo podemos construir. Lo otro importante de los colores es, bueno, translúcidos, cuando cae uno sobre el otro se van a combinar y el papel también podría ser las veces de una tinta, cuando cae sobre un papel de color se combina con el papel la tinta, listo. El tramado era lo que estábamos hablando. La máquina es capaz de hacer 2 tipos de trama, 2 tipos de organización de puntos, de cómo se perfora. Semitono, que es esos puntos organizaditos. Punto aleatorio, que es que se aproximan más hacia los negros, hacia la mayor opacidad. ¿Listo? Es decir, si yo hiciera un degradé, el degradé en punto aleatorio va más rápido que el degradé en punto semitono. Marcas de rodillo también son inevitables, por mucho que uno limpie esa máquina, ese rodillo, eso siempre va, el rodillo cuando pase va a tocar tinta de los colores anteriores que se imprimieron y va a poner esos, va a depositar eso en la siguiente pasada. Entonces las marcas de rodillo son otra característica de la risografía que hay que aceptar, pero los impresores nos preocupamos por limpiar el rodillo, por tratar de evitarlo, pero siempre pasa. Otra cosa que tiene, y es que como esto pasa como un sello, es que cuando se hacen áreas grandes de tinta, por ejemplo un fondeado azul, se mancha, queda como manchas de agua, queda más intenso en unos lados que en otros. Incluso si el papel es un poco texturado, a veces en esas partes no entra el color y quedan zonas con poca impresión, incluso se alcanza a ver el color del papel. Entonces también las áreas grandes de impresión generan cambios en el color, no es capaz la técnica de imprimir un color uniforme en toda una hoja. Los tipos de papeles, ya les hablé pues de que deben ser tipo bond o tipo de que permitan absorción de la tinta, pero hay otras 2 cosas ahí para el papel. Los gramajes. La máquina solo acepta gramajes de entre 60 gramos, que es un papel periódico, y 250, que es como una postal. ¿Listo? Ese es 200. Por ahí, no, ese es parecido al Durex, pero se llama Arte Drawing. Ya no llega, desde la pandemia no ha vuelto. Pero era un papel muy bueno. Pero piensen en un papel postal, ¿cierto? Un papel grueso, que sirve para hacer portada blanda de una publicación. No, eso hay muchos, muchos, pero en Colombia somos muy malos para el papel. Entonces, primero podríamos fabricar mucho, no fabricamos mucho y somos muy necios. Entonces las cosas cambian de color, las cosas... Es muy texturado. Entonces, si está dentro del gramaje podría funcionar, pero hay que contar. Sí, si está dentro del gramaje puede pasar, puede, pero siempre la acuarela tiene una texturita ahí que, pero funcionan. Nosotros hemos impreso en ese tipo de papeles, pero el universo de los papeles es muy grande. Lamentablemente en Colombia cada vez hay menos importadores, hay fábricas, incluso pues hay una crisis y hay fábricas, por ejemplo el Popset que era europeo, cerró la fábrica, la China se está acaparando todo el papel del mundo, lo que producimos acá pues está bien, pero la calidad no es la mejor, entonces ahí los papeles son una lucha. Yo les puedo decir en este momento, para publicaciones, que nos gustan publicaciones, es ese papel Bonavena, por ejemplo, ese papel cremita.
Eso está más duro de conseguir. Jimmy y yo tenemos una publicación barata porque no hemos podido conseguir el papel. Porque ya están los importados que también se van de una, pero son muy costosos. Y los papeles baratos se los están acaparando. Todo el mundo lo que llega lo compra. Entonces, el papel está haciendo sus estragos. Pero bueno, volviendo pues en esos gramajes, ¿cierto? Copias mínimas, como les decía, hay que librar, esto es una duplicadora, como la serigrafía, para tumbar el precio hay que hacer copias. Nosotros trabajamos con un mínimo de 30, o sea, cualquier trabajo que hagan tiene que pensar mínimo 30, por encima sí lo que quieran, pero de precio les puedo decir que entre 30 y 300 no hay nada tan barato como la rizo. Entonces es un mercado que la risografía siempre está trabajando ahí, esas copias pequeñas, ¿cierto? Porque la litografía, pues a pesar de que se ha ido bajando, la litografía tiene que imprimir en pliego, medio pliego, formatos más grandes, entonces el número de copias para librar, por ejemplo, una plancha metálica, pues es de 1000, se han bajado a 500, pero bueno, tienen que hacer números más grandes para llegar a estos precios. Hay mercado para ambos. Y eso es lo que potencia este tipo de publicaciones en fotografía, en fanzines y lo que están viendo, porque da para experimentar mucho, porque de verdad es muy barata la técnica. Contame, dame más ejemplos de lo de libros de autor. Que, por ejemplo, que más o menos qué tirajes hacen, que de pronto qué temas escogen, de pronto pues ejemplos, son ejemplos de Ahorita les voy a mostrar unos que hemos hecho nosotros con artistas, pero lo que te digo, en risografía, por precio, publicaciones, 200 y 300 copias. Ahí estamos casados nosotros, porque ya sabemos que si uno tira 500, ya el precio es muy alto. Porque ya la rizo, o sea, como que el tema del precio hace así y después se va así, ¿cierto? Si yo hago 1000, eso va a ser más barato, pues, no, digamos, 1000 publicaciones, eso va a salir más barato en litografía porque puedo hacer todas las hojas en una plancha. Mientras que aquí yo tengo que imprimir hoja por hoja. Y ahí aprovecho para lo último, que es los tamaños. La risografía tradicional es una combinada entre A3 y tabloide, que es 28 por 43. El tamaño máximo que podemos imprimir nosotros es 30 centímetros por 43 centímetros. Eso es lo más grande. Entonces ahí es como la diferencia cuando uno ya tira mucho. Ya la litografía pues puede imprimir 5 tabloides en un pliego. ¿Listo? Cuando yo tengo que imprimir uno por uno. Entonces este es el tamaño. A mí me gusta decir ahí que cuando manejamos pliegos de 100 por 70, pues salen exactamente 4 tabloides, 2 cartas y 2 media cartas. Nosotros siempre cortamos así y todo lo guardamos y todo lo usamos. Si hacemos trabajo de tabloide, esas cartas las usamos en hacer libretas o en otros trabajos si el papel es muy bueno. Las media cartas las usamos para hacer esas postales que les hemos regalado, para hacer trabajos también, pero también para hacer libretas pequeñas, para hacer blogs, para hacer todo el papel tratamos de usarlo. Pero también uno le dice a la gente que usa estos métodos de impresión o incluso cualquier método de impresión que piense que el papel se compra en pliego. Porque si yo voy e imprimo 28 por 20, 25 por 25, eso empieza a generar desperdicios desde la fuente. Y lo mejor es que no, lo mejor es que pensar en unos tamaños que se pierda en el proceso. Por ejemplo, en publicaciones se pierda en el refilado. Pero que no esté yo comprando un papel que van a salir unas tiras que pero ya nosotros hemos descubierto que las tiras, estamos haciendo unos blocitos chiquitos y los vendemos ahí baratos, pero son unos blocitos chiquitos y los cortamos en una guillotina a un tamaño y mandamos a emblocar un montón y eso lo vendemos a 5.000 pesos o lo regalamos a los que participan en la feria y así. Pero sí tratamos de usar todo el papel. Bueno, hay muchos, pero lo tradicional es tabloide, que es ese tamaño afiche, tabloide. Si lo corto en tabloide salen cartas. De un pliego salen 4 tabloides y el resto lo puedo cortar en 2 cartas y 2 media cartas. Pero también puedo cortar 8 cartas y salen 2 media cartas. Pero también puedo coger el pliego y cortarlo en partes iguales. Entonces sale el octavo, que el octavo se usa muchísimo para publicaciones. El octavo es 25 por 35, oficio, sí, más pequeño. Entonces ese se usa mucho para publicaciones porque se usa todo el pliego. Nosotros que hemos empezado a hacer para jugar con los tamaños, pues yo puedo cortar, porque somos conscientes, yo puedo cortar la que tenemos ahí guardada, la vamos a cortar
Cuando consigamos el papel, ese papel se va a cortar en 20 por 35. Y eso me va a generar una publicación de 20 por 17.5. Y me salen 10 tamaños iguales. También lo puedo cortar en 20 por 17.5. Entonces está el octavo, el 16avo, pero yo también puedo jugar con esos tamaños porque la Rizo tiene un tamaño máximo de impresión, pero pequeño. Yo puedo imprimir media carta, puedo imprimir tiras, también puedo imprimir muchos tamaños variados. Y eso lo aprovechamos nosotros con esos tamaños. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta extra? ¿Todo bien? Eh, el taller que estamos haciendo, el que hago yo de separar así como los carritos, pero solo a 2 tintas, dura 3 horas, vale 80. Pero se les entregan 15 copias en diferentes papeles. O sea, se hace también un ejercicio de ver papeles de colores, de grosores, de texturas y hablar un poco de eso. No cambia dependiendo de nuestros tiempos. Esta semana vamos a hacer uno mañana y otro el miércoles, otro el sábado, perdón. Pero depende de los tiempos de nosotros. Estos están llenos, pues, pero si están pendientes de las redes, nosotros cuando podemos vamos sacando. Tratamos, sí, tratamos. Ah, también puede ser. Esa opción también puede ser. Esa opción también se da. Hay que pensar que ese taller, el máximo de estudiantes es otro. Se puede hacer, pues si son varios, hacemos varios talleres, sí, porque más ya no nos da el proceso de impresión, porque eso requiere un tiempo, sí, ya se queda uno mucho rato. Entonces, le hemos hecho la cuenta y 8 es perfecto para 3 horas. Bueno, hasta ahí lo que quería era eso, generarles eso, pues como que entiendan un poco la dinámica de esto. Las texturas que genera, pues son las cosas que les mostré ahí. Si alguien quiere curiosear, hay muchas cosas sobre la mesa con fotografía. No recuerdo cuál es la diapositiva que sigue. Ah, bueno, otra cosa con la risografía es que es una comunidad. Y eso, Jimé y Luis, cuando empezamos, ellos vienen del mundo del arte. Yo, pues como les dije, vengo del mundo de la ciencia, pero tenía un proyecto cultural y a mí lo que me llamó mucho la atención de la técnica es que no es un modelo de negocio competitivo, es un modelo de negocio colaborativo con los pares. Entonces son comunidad, la risografía somos comunidad. Entonces lo que yo tenía aquí, aunque esto ha variado un poco, son estudios de Colombia. Los primeros eran Colmillo en Bogotá y Calipso en Cali. Calipso ya se fue para Nueva York y vendió sus máquinas y se abrieron 2 proyectos, que es Casa Futura y Simona Rizzo. Pero hay otra en Manizales que se llama Walter Rizzo. Hay una en Walter con G. Hay una en Barranquilla. Hay una en Barranquilla que heredó una máquina de colmillo y se llama Karma, pero es una máquina tamaño carta. Esta es de Bogotá, Karma es este. Y sé que hay otros talleres por ahí que no son son un poco más aparte, pero a veces llegan y preguntan. Hay unas máquinas, hay unos proyectos que tienen la máquina dañada, pero hay un chat que es el grupo de apoyo en Colombia. Cualquier problema que tenemos nosotros, o los más nuevos como Simona, Casa Futura o Karma, que empiezan a encontrarse esos problemas, se comunican en ese chat y los que tenemos más experiencia les decimos cómo solucionar. O se me acaba una tinta y estoy en mitad de un trabajo. Los que tienen ese mismo color que me ha pasado con Casa Futura me la mandan y me llega el otro día, si la tienen obviamente, y puedo sacar un trabajo adelante. Hace poquito me llegó un tóner quebrado, pero pedimos 2 afortunadamente, pero llegó uno quebrado. Y yo publiqué eso y Casa Futura de una me escribió y me dijo, si están embalados, nosotros tenemos un tóner de ese color a la mitad, se los mandamos para que acaben el trabajo. Entonces es una cosa bacana de comunidad, pero no para en Colombia. Hay una comunidad latinoamericana que tiene un grupo de Facebook donde uno puede poner los problemas y hay una comunidad internacional. Hay una página que es esta, Stencil Wiki, que ya el que quiera profundizar un poco más, es un portal donde hay una cosa que se llama el Atlas y ahí pues las rizos que hemos querido nos hemos mapeado, pero entonces uno mete ahí, están las rizos por todas regadas por todo el planeta, pues las que han querido montarse.
Y hay mucha información ya técnica de la rizo, hay los colores que hay cómo destapar un cilindro, hay cómo cambiar el color a un tóner, hay un montón de información ahí para las rizos. Y lo último es que también cuando viajamos, uno quiere visitar los talleres de rizo. Entonces yo, por ejemplo, ese de fotografía, ese, ¿cómo se llama? Ese catálogo de colores que hay por ahí, eso fue que nosotros visitamos una Rizo en España, que fuimos hace un tiempo, y nos regaló eso y nosotros llevamos regalos. Entonces uno lleva regalos y han venido al taller de nosotros Rizos, han venido de Uruguay, de Chile, de México, de otras partes del país, de Europa, de Londres, han venido y lo visitan a uno. Y uno cuando viaja los visita y se comparte el trabajo y es otra, para decirlo así, es otra forma de circular lo que estamos haciendo las Rizos, es que cuando uno viaja visita. Entonces esto es también bacano que se sepa de la técnica, que es una comunidad. No estamos compitiendo una con otra. No, no les digas cómo se imprime eso. No, todo el tiempo se está compartiendo el conocimiento. Es, Para esto lo hacen para el primer, para el quinto, ¿qué? Pero no, nosotros hacemos un taller, pero el taller es para que la gente tenga, el que yo dicto en este momento es para que la gente tenga un primer acercamiento a la técnica. O sea, ya lo que yo les mostré con los carritos, pero que lo haga cada quien a partir de su imagen. Solo a dos colores. Pero con eso se explican todas las características, todo el asunto, ¿cierto? Ya, entonces nosotros tenemos la máquina. Sí, nosotros tenemos la máquina. Entonces ese taller se lleva a impresión. O sea, de ese taller la gente sale con 10, 15 impresiones en diferentes papeles del trabajo que hizo. Ahora, la parte de hacer un taller digital lo hemos intentado muchas veces con diferentes maneras, pero es complejo porque es manejo de computador neto, pues es aburridor, además requiere que la gente con la explicación de la primera clase se vaya y a la siguiente clase traiga, pero nunca trae, entonces se vuelve otra vez computador. Entonces, ahí estamos Jimmy y yo evolucionando una idea que es hacer una clase magistral, ¿cierto? Que parte de esa clase sería lo que yo expliqué acá, pero ya tener una segunda parte que sea Jimmy explicando cómo es esto en el computador. Pero esa clase se cobra teniendo presente que el que quiera, o sea, el que pague el curso, tiene la clase magistral, tiene una hora de asesoría individual y tiene la posibilidad de llevar ese trabajo a impresión con un descuento. Pero eso lo estamos trabajando. Yo creo que esa va a ser la salida para poder explicar ya separación en computador. Pero no se paren, o sea, ustedes meten a YouTube y buscan separación para rizo. Hay un video, por ejemplo, de Sara, que es una rizo mexicana, un poco largo, pero ahí se explica todo el proceso de separación en computador. Eso, pues, o sea, ese conocimiento, las rizos, todas tenemos la voluntad de que la gente imprima en rizo. Entonces, es un esfuerzo que no solo hace la bruja, es un esfuerzo que se está haciendo con todas las rizos del mundo y se han tenido diferentes estrategias. Sara, por ejemplo, ha hecho varios dibujos, perdón, varios videos separando dibujos de ellos y explicando la técnica. Nosotros vamos a hacer ese curso, pero también estamos desarrollando un paso a paso, que ahorita está en prototipo, pero una vez se ajuste ese paso a paso, es algo que yo te puedo decir, mira, llévate este paso a paso y separa esa fotografía. Intenta, y ya venís con eso, pero ya tenés el trabajo adelantado, yo ya te ayudo en detalle. Entonces son caminos, pero como esto lo hacen todas las rizos del mundo, hay mucha información. Se puede también. Digital, sí, digitalizado. Pero eso tiene pues como que primero lo cobramos muy duro, porque es como algo que uno quiere que haga el cliente, no lo quiere hacer uno. Se cobra muy duro, pero también hay otra cosa ahí y es por la que no lo hacemos como lo hacen las litografías, y es porque aquí hay decisiones de gusto. Entonces hay decisiones que
que es mejor que uno va a tomar ahí por vos, por ejemplo, y te va a entregar una separación lo más próximo a la imagen que me diste, pero no va a ser igual y va a ser más tirando a la azul porque a mí me gusta más así, cosas de ese estilo. Entonces, por eso en Rizo es que uno quisiera es que los clientes lo hicieran. Lo hemos hecho y ha salido bien. Sí, se puede simular, sí. Ese paso a paso, en ese punto es que estamos varados nosotros, pero ya lo vamos a sacar de ahí. Y es que uno puede simular cómo va a quedar y hacer ajustes sobre esa simulación. Porque siempre pasa, y tú me corriges, mi amor, si me equivoco, que vos haces la separación inicial, simulas y no quedaste a gusto. Entonces ahí te das cuenta, fue pucha, tengo que subir el azul y tengo que subir el rojo. Entonces tenés que repetir una parte del proceso y volver. Entonces se genera como un ciclo ahí que para explicar eso en un paso a paso es que estamos desarrollando esa parte de cómo decirle a la gente que tiene que hacer ese buclecito 2 o 3 veces, circular ahí para después salir con el archivo. Pero Como la máquina pero no no pero cada color se te informa distinto. O sea, al amarillo le pasa mucha más luz que a un negro. Entonces, cuando uno lo pasa para a los colores claros hay que medirlo en la realidad que también son lavados. Entonces, ahí, pues, cuando como subjetivo, como de aprender, como de buscar el ojo. hay otra cosa y es que bueno, que es por ejemplo Jimé, que ya lo ha hecho tanto, tiene una experiencia, pero por ejemplo Jimé ya sabe qué esperar de los colores que nosotros tenemos. ¿Cierto? A pesar de que uno cambia, Jimmy ya sabe qué esperar de cómo reaccionan. Entonces es una técnica que en la medida que se use más, uno va a saber más qué esperar. ¿Cierto? En este momento nosotros estamos muy felices con las policromías que logramos con estos colores. Pero ¿qué puede pasar con las tintas? Que se agote uno de los colores, ya nos pasó una vez, y toque pasarse para otro azul, por ejemplo. Y eso va a cambiar la paleta, pero en Rizo todo eso se acepta. Eh, Creo que ya la que sigue es la despedida, pero por último, tengo tiempito ahí otro momento, pues, bueno, por último, eh, pasemos a la página. Les quiero mostrar los proyectos que hemos hecho de fotografía nosotros, que lamentablemente se nos quedó el bolso con el impreso, pero los invito a ir al taller para que vayan y los vean. Vémosla aquí en la tienda, aprovecho para mostrarles en nuestra tienda virtual. Vámonos en la tienda. Eh, Publicaciones. Nosotros no hemos hecho mucho, pero hay 2 artistas con los que hemos trabajado fotografía. Una es María Isabel Rueda y el otro José Ruiz. Con ellos dos tuvimos 2 proyectos. María Isabel Rueda, 2 proyectos y con José uno. Bajemos aquí a ver qué. A ver cuál sale. Bueno, este es de José Ruiz. Si quieres meterte ahí. Ese es un collage de fotografía. Ese, si quieres subir y pasarla, creo que hay otra imagen. Sí, hay una así, esta segunda imagen. Nosotros hacemos grapado, pero tenemos litografías amigas con las que podemos hacer el resto de encuadernado. Vemos la segunda foto a esta. Ahí. Les voy a contar un poco de lo que es el proyecto. José es un artista de Bogotá que trabaja con archivo. Tiene 2 proyectos editoriales además que bacanos y los buscan. Uno les interesa mucho, que aquí Sandra compró un montón, y es Réplica. Réplica es un proyecto editorial que tienen él y Arturo. Arturo, ¿qué apellido? Arturo Salazar. Y es de archivo fotográfico. Todo. No lo hacen en Rizo. Pues ellos trabajan mucha litografía, pero trabajan archivo fotográfico no conocido. Pero ellos son además para mí son de los más duros en este momento en Colombia. Además son muy jóvenes en formatos de publicación. Es impresionante lo que hacen. Entonces, ese es un proyecto en el que está José Ruiz. Y otro proyecto de José Ruiz por el que es más conocido es Gráficas Molinari. Gráficas Molinari era una litografía que muchos artistas usaron esas imágenes como referencia. Es una litografía, y todos hemos visto esas imágenes religiosas, casi todas, que era una litografía en Caleña que trabajó del 50 y pico al 90 y pico, 94 creo que es la fecha, y desapareció.
pero demasiados artistas usaron esas imágenes. Entonces lo que él hizo fue que se fue, bueno, él trabajó con Beatriz González, fue su asistente, y ahí descubrió pues como estas imágenes que muchos artistas usaban, sobre todo Beatriz, y él se fue a buscar esa litografía, se la encontró en una bodega arrumada, y el man estaba pensando en quemar todo ya, pues que estaba mamado. Lo que hace José es que compra todo el archivo, y como es José, lo digitalizó y lo liberó completamente. Ustedes cualquiera puede entrar a Gráficas Molinari y usar esas imágenes. Él todo lo liberó, pero se quedó con todo eso original y con eso hace publicaciones. Pues tiene dos líneas de publicaciones. Una es invita a editoras, editores a que usen, a partir de una imagen, generen una publicación, que ese se llama, ¿cómo es que se llama eso? Remanente. Y además ya usa él las hojas originales para hacer publicaciones de artistas que usaron esas mismas imágenes. Entonces las imprime por detrás. Entonces son publicaciones que todas son distintas porque son pedazos de las imágenes de pliego. Por el otro lado tiene entrevistas a Beatriz González, por ejemplo, eh, Camilo Uribe. No, porque él es el dueño del archivo. No, con cada uno trabaja, pero, pero igual, ¿no? Pues sobre la publicación, pero eso depende de cada editor cómo lo maneje con los que están produciendo. Pero normalmente si estás trabajando con Gráficas Molinari es como, no, o sea, van a ver esas publicaciones, son como arte, eso no, eso nadie se va a poner a copiarlo, el tiraje no es grande casi nunca, él también está como en 300, 500, él no se va más allá. Gráficas Molinari, o réplica. Réplica es el proyecto que tienen de archivo fotográfico. Bueno, ahora, no, remanente es el trabajo que da una imagen, cada editor escoja una imagen del archivo y a partir de ahí nace una publicación. Este trabajo es de él, de José, que además es artista, del dueño de Gráficas Molinari, y José trabaja con archivo, como lo ven, y él dice que hay dos cosas que no se archivan, la propaganda política y la pornografía. Eso no está en ninguna institución y él se ha dedicado a recoger un archivo pornográfico. Con la pornografía, él nos llamó y nos dijo, yo quiero hacer una instalación para poner este archivo a que la gente lo pueda consultar, como una sala de lectura. Entonces hizo el archivo con unos tapices hechos pues, a partir de esas imágenes y llevó el archivo de revistas pornográficas. Pero la historia, y por lo que él lo quería hacer en Medellín, es que el poeta, que era el que le escribía a Pablo Escobar todos sus volantes y sus comunicados, montó una litografía fachada para imprimir esos comunicados, esos volantes, y esa litografía era la que imprimía las revistas pornográficas. Pero además fueron revistas. Conoció, pues con Jimmy hicieron un trabajo de explicarle a él cómo funciona la RISO y cogió ese archivo fotográfico de pornografía e hizo esa publicación, que lo que es un collage de las imágenes, ¿cierto? Pues resumidamente, porque es más que eso, pero es un collage de las imágenes, pero además cuenta un poco la historia de esta litografía, ¿cierto? ¿Quién era el poeta? ¿Qué era la litografía? ¿Cuáles eran los otros documentos que salían de esa litografía del cartel de Medellín? Cartas que escribían los lectores y las lectoras a las revistas. Lo otro curioso es que no era, para la época, pues eso había de todo, no había corte heterosexual, eso había revistas de todo género, lo que sea, y todo eso circulaba en la misma línea del narcotráfico. México, Colombia, Perú, Ecuador, ahí se encuentran esas revistas también. Eso es lo que él ha registrado. Entonces la publicación cuenta todo eso. ¿Listo? Sí, esa es la otra, esas son las de María Isabel. Entonces, devolvámonos, porfa, ahí a la tienda de la Bruja Rizo, la tienda online. Y esta.
Esa es de María Isabel Rueda, ese es un trabajo que ella tenía el original. Y, y María Isabel, como es ella, nos conoció y hablando, hicimos una exposición, es que yo tengo un proyecto que me gustaría imprimir y nos mostró pues nos mostró fotos de la original y era una revista vintage alemana que le regalaron de fotografía desnudo, artístico, por decirlo así, y ella lo intervino con tinta roja. Como son mujeres, era para hablar un poco de la sangre, de la liberación, ¿cierto? Como de toda esa parte desde la imagen. Entonces, si cogemos aquí hay que coger esta. Entonces, lo que hicimos era muy buena para Rizo, ¿cierto? Era el rojo y la imagen blanco y negro. Aquí nos pasó lo del efecto Moiré porque cuando uno escanea pasa. Cuando uno escanea esas imágenes, eso genera ahí unas manchas y tal, que fue el trabajo que le tocó hacer al cine para que eso se volviera aceptable para la impresión, ¿cierto? Como quitar ese efecto que se generaba. Ese es muy bonito. Esta, por ejemplo, estas dos, la publicación anterior fueron 300 copias, estas son 200 numeradas. Y, y las dos salen como de la editorial de nosotros, de La Bruja. Listo, pero la anterior, como es un trabajo con José, eso nos partimos mitad y mitad. Y él también participa en ferias y todo, tiene posibilidad de venta. Estas son 200 que tenemos nosotros y un acuerdo con María de irle pagando cuando se va vendiendo, pero uno también le entrega porque ella tiene eventos y se venden solos, pues. Y el otro es el último que hicimos de ella, si nos volvemos, el último que hicimos con ella, que fue la imagen de la pieza de acá, ¿cierto? Y es un trabajo y ella, yo creo que ya la quitaron la exposición de la balsa, la quitan este sábado. La quitaron el sábado pasado. Había una exposición en la balsa y un trabajo que cuando ella empezó la carrera. Y ella, pasemos la, baja del todo y pasamos a la siguiente, que la tienda es muy grande. Subí, ahí, pues, a la vez. Y esa primera de allá. Entonces ella tenía un cuento con fotonovelas que ella leía cuando era pequeña y le molestaba todo el asunto heteropatriarcal en esas fotonovelas. Entonces empezó a reflexionar sobre el género, a borrar, a ponerle color a los textos, a quitar los textos, a jugar un poco con esas fotonovelas y desarrolló un trabajo que se mostró en La Balsa, que estaba lamentablemente hasta el sábado anterior, donde ella muestra todo ese desarrollo que hizo, pero también tenía todas las fotonovelas intervenidas y hicimos un trabajo de cómo hacer, si lo que decimos fue sacar como lo que ella jugaba era con el género, y el género en esa época, pues, porque obviamente su discurso ha evolucionado desde que empezó la universidad, pero era un asunto ligado al rosado y el azul. Entonces lo que se hizo fue imprimir dos revistas, fotonovelas, un collage, porque es un collage de fotonovelas distintas, una en azul y una en rosado, pero cada una son distintas y se venden cerradas con esta bandita, pero vienen las dos junticas. Y esa publicación estuvo a la venta ahí en la exposición de ella, eh, pero nosotros la tenemos ahí, por eso dice volumen 1 y volumen 2, se llama Amores y Amantes. Pero era traer ese trabajo que ella tenía ya y lo mismo, el moaré y los escaneos y bueno, toda esa tarea que había que hacer. Además con María Isabel, no sé, entonces Jime también le tocó. Ese trabajo termina siendo de María Isabel y Jime porque también hay unas decisiones del orden en que se ponen, qué fotonovelas escojo, porque no caben todas, como que tengan ahí una medio secuencia y muchos textos borrados. Entonces también se vuelve como un juego de uno llenar. Ella borra los textos donde estaban esos actos como muy heteropatriarcales, como para que uno, sí, como en ese sentido de liberar en esa situación, sobre todo a la mujer, y tratar de cambiar el discurso como qué respondería, qué diría, qué le diría al otro. Entonces ese es el jueguito que se hizo en esta publicación. Ya ahí si nos pueden visitar, las pueden ver en La Bruja, allá las tenemos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, que les pareció bien. Bien, y este trabajo, Este. sí. Eso es de una ilustradora, realmente es una ilustradora que muy joven, ella se llama Ale Morita en internet, pero esto es un trabajo, casi todo lo que les traje es trabajo que nosotros hemos hecho, porque repito, nosotros no hemos hecho mucha fotografía, entonces por eso me tocó empezar a pescar lo que yo tuviera por ahí de fotografía, de trabajos que hemos hecho para otras personas.
que son los que están por la mesa ahí, que ahorita voy a recoger. Ya lo rescato. Entonces, Pero bueno, traje unos regalitos, una rifa. listo. Vamos a jugar ahí un poquito, una rifa. Características del arrizo. Una, a ver, ¿quién dice una? ¿Qué tamaño qué? No, no es. Levante la mano y yo voy diciendo, pues, no, no, porque se puede lograr buena saturación. A la vez. Listo. Esto que les voy a dar es un bonito descuento para trabajo de impresión. ¿Quién más? A ver, Sandra. No, usted. Copias finas, y si en grandes tamales hacen unos manchados especiales, pues, diferentes de cada, si es entre más grande. Pero ¿por qué copias mínimas? Copias mismas, porque la cantidad es justamente el nicho que ustedes tienen, es una cantidad de 200%, porque apenas da el precio, no es que sea para que cojan una litografía ni tan bajo de que sean tan poquitas sin se recarga el precio. Más o menos. ¿Ah? Que es recomendable, amigable, ¿Por qué? porque la resultados, jugar físicos, ¿Qué más? el papel de la polla, Pero va. no hace implicado con A ver, Es una técnica más económica con la que se pueden hacer todos de muchísimas maneras. la calidad depende del que la usa. Claro, pero digamos que... No sé por qué me invitó. ¿Por qué? No. ¿Quién dijo eso? Ustedes verán. Diga, ¿qué? Dígala, pues. Sí. Estás diciendo tampoco todavía es una característica de la risa. No. ¿Por qué? Porque al sacar el papel, volver a hacer el arrume de papel y volver a meter la máquina, siempre va a dar una variedad. Sí, démoslo ahí ya. Pero bueno, que me quedo con la invitación de que vayan, conozcan el taller y se animen a imprimir. Me hablaban de costos. Si uno va a hacer, por ejemplo, el afiche que había en policromía, esta fotografía. Esta fotografía, si, el precio depende de muchas cosas. Por eso cada que uno cotiza un trabajo, les voy a pedir información. ¿De qué depende? De la cantidad de colores, del tamaño, del número de copias, ¿cierto? Del tipo de papel, que es el cambio más radical es por el tipo de papel. Esto es un Durex, digamos que en Durex, que es un papel costosito, 200 gramos, y es una policromía, 4 tintas. Listo, eso serían por ahí, cada copia puede estar valiendo 3.000, 3.500 pesos. Eso es costoso, porque estoy en el máximo tamaño con un papel costoso. Pero digamos que imprimo en un Bond 115 y lo imprimo a 2 tintas. Eso puede estar valiendo alrededor de 1.200, 1.300 pesos la copia. Eso es muy barato. 30, estoy hablando de 30 a 50 copias, pues como el mínimo. Porque si subís en cantidad, va a bajar un poco, pues no va a valer 1.500, 1.200, sino 1.100, ¿cierto? Hay una variación. Pero en ese sentido, piensen que un trabajo de 50 copias va a valer 70.000 pesos, 80.000 pesos en 2 tintas. 100.000 pesos en policromía, 30 copias en un papel gruesito. Entonces son números muy manejables que no se van a lograr en digital, que es como
donde uno generaría ese número de copia. Listo. Muchas gracias por haberme escuchado.